Ya ves por qué no lo dejé hablar el otro día. Aunque me fui para el baño, pero lo escuché hablar y ya estaba dando la explicación y si lo dejamos lo cuenta todo. Y eso que no lo ha leído. ¿Quién de los que escuchasteis el otro día lo que compartí? Bueno, sí, tú también. Ha logrado identificarse. Oye, habéis tenido más suerte que yo. Cuando yo me convertí, a mí me hablaron de la sanidad, tuve sanidad en mi vida, pero cuando llegó, y fue al poco tiempo, ¿no?, de convertirme ese material sobre los temperamentos, yo lo leí y yo dije, esto no sirve de nada. La persona es modificada o es el resultado de lo que ha vivido, ¿no?, en eso estamos de acuerdo, y de lo que le ha tocado vivir, su educación, su cultura, todas esas cosas. Pero yo estaba equivocada. Ahora, Dios tuvo mucha paciencia conmigo para, sin que nadie viniera a comerme el tarro, Él ir trabajando en mi vida y haciéndome entender que eso era una realidad, que el temperamento era algo con lo que nacíamos y que el temperamento es lo que la Biblia llama la vieja naturaleza y que heredamos de nuestros padres y abuelos, igual que heredamos el color del pelo, que heredamos los ojos, que heredamos incluso el cuerpo. No se parece al de nuestros padres, se parece a nuestros abuelos. A veces nos parecemos más a los abuelos que a los padres. Y es la vieja naturaleza. Yo hice esa diferencia entre lo que es temperamento, porque muchas veces decimos, ay, Ainara, ¿qué carácter tiene o qué temperamento? Y no es lo mismo. El temperamento es con lo que ha nacido. El carácter es producto de ese temperamento que empuja, pero que tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver con la cultura a la que perteneces, la raza y lo que vives. Eso trabaja. Y según el temperamento que tengas de base, te convierte en lo que eres de adulto, y ahí sale la personalidad. Bueno, no siempre, aunque la personalidad es la cara que enseñamos a los demás. A veces nuestra personalidad puede ser una personalidad falsa porque no nos gusta la real. Yo, en mi caso, era una personalidad falsa, por eso cuando yo leí sobre los temperamentos no pude entenderlo. A un tiempo después, cuando ya empecé a entenderlo porque Dios me había hablado, volví a mirar y no fui capaz de identificarme en ningún temperamento, ni por lo bueno ni por lo malo. Estoy hablando, la segunda vez que yo volví a mirar eso, ni por lo bueno ni por lo malo. No fui capaz, por eso digo que vosotros habéis tenido mucha suerte. No podía verme, pero no podía verme porque no sabía quién era. Por eso lo más importante, lo primero es saber si tú te has hecho a ti mismo. Si te has hecho a ti mismo o a ti misma, primero hay que desbancar esa personalidad para poder llegar a lo que eres y que Dios pueda trabajar en ti. ¿Cómo va a trabajar en nosotros? ¿Cómo puede trabajar o ser modificado o transformado nuestro temperamento? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder, y solo con un fruto del Espíritu Santo, solo con uno, que tiene 9 características, es suficiente para transformar nuestro temperamento y que pueda ser un temperamento útil en las manos del Señor. En esta tarde voy a compartir sobre el temperamento flemático y el colérico. Me dejo el melancólico, que es el más fuerte en mí, para el final. Aunque yo tengo también de flemática, ¿vale? Tengo de flemática porque hay algunas cosas que no puedo negar que estaban en mí y reconozco que es del temperamento flemático, aunque nunca lo hubiera visto así. Porque también tenía algo de sanguíneo, antes. Bueno, alguna gota debo de tener, porque en mi familia hay sanguíneos, alguna gota debo tener, y yo era muy impulsiva. Por eso, algo que yo entendí que debía hacer cuando me convertí era el hecho de que el Espíritu Santo tenía que tomar el control. Yo no me permito ser espontánea, porque cuando soy espontánea puedo decir cosas que a lo mejor son verdad,
pero que no es a lo mejor el momento de decirlas o la forma en que te las digo, no estás preparado para escucharlas, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado con eso porque yo antes lo hacía. Yo antes, en cuanto llegaba la noche, si te ponías a tiro, vamos, te disparaba con la metralleta. Y además en plan gracioso, porque de noche yo me ponía graciosa, me salía ese lado del flemático. De día no, ¿eh? De día era melancólica, pero no vamos a hablar de mí en esta tarde. Es para que veáis cómo era. Eso era como Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo era flemática de día y... No, era melancólica de día y de noche era flemática, que era más cachonda. Esa es la verdad. Más cachonda me refiero en el sentido de tener más humor, ¿eh? ¿Vale? No penséis. No penséis otra cosa. ¿Ves cómo no puedo ser espontánea? Enseguida. Vale. Así que yo compartí un versículo que está en Hechos 1:8. ¿Os acordáis lo que decía el versículo? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que tanto nos gusta, pero está hablando en un contexto de para ser enviados y proclamar el Evangelio. No está hablando más que en eso. Y yo cogí ese texto porque a mí me llamó la atención siempre desde que me convertí. Yo, al poco tiempo de convertirme, recibí el bautismo en el Espíritu Santo y yo decía, ¿y a mí por qué no me pasa lo que les pasaba a estos de Hechos? ¿Por qué mi vida no refleja todo eso? Y claro, yo que además era muy analista y muy de mirarme, muy crítica, pues claro, nunca daba la talla. Pero no es de mi temperamento del martes, del miércoles, sino del flemático, del que vamos a empezar a hablar. Yo quería saber, y para saber y cambiar, uno tiene que saber quién es. Y tiene que saber lo que necesita. En cada cosa o debilidad. Así que voy a dar una clara, un poco rápido, lo que sería un temperamento flemático. Dice, la vida para él resulta una experiencia feliz y sin peripecias. Dice, durante la vida procura no verse envuelto. Esto es alguien que no tiene a Dios, ¿vale? Eso tenemos que tener en cuenta. No vayas a pensar ahora, decirle a los flemáticos que eres un perro. No. No estamos hablando de eso porque más tampoco son perros. Mi padre era flemático y era el tío más trabajador que yo he conocido. Hasta el día en que murió, y murió con 84 años. Dice, la vida para él resulta una experiencia feliz y sin peripecias. Durante la vida procura no verse envuelto en los problemas de los demás. Dice, es tan cachazudo y tranquilo que muy pocas veces se irrita. Aunque eso no es real del todo, pero lo parece. Entonces irrita a otros. Benja sabe un poco de eso. Dice, no importa cuáles sean las circunstancias. Dice, hierve solamente cuando se le somete a una altísima temperatura o presión. Y por ello rara vez explota, dando rienda suelta a su enojo o a su alegría. Por el contrario, ejerce un severo control sobre sus emociones. Es decir, eso que a veces nos parece en Antonio, no está, pero yo sé que Antonio me da permiso, que parece que ni sienta ni padezca, eso es mentira. O lo puedo parecer yo, eso no es verdad. Es decir, yo sabía durante toda mi vida lo que yo hervía por dentro, pero hay algo, y claro, está en nuestro temperamento, nosotros no podemos evitarlo. A no ser que Dios nos transforma, no podemos evitar el hecho de no demostrar nada. Aunque para explotar, bueno, hiciera falta mucho. Dice, es consecuente en todas las ocasiones, es tímido, pero tiene muchas capacidades. No le faltan amigos, su mente es ágil. Procura ser un espectador en la vida y trata de no verse envuelto o comprometido en las actividades de los demás. Dice, eso no significa que no vea la necesidad de la acción y las dificultades de los demás, pero es de los que dicen, designemos una comisión, que alguien haga algo. Eso es lo que le suele pasar a la gente así. Dice, habitualmente el flemático es simpático y de buen corazón. No busca espontáneamente el liderazgo, pero cuando las circunstancias se lo imponen, sería un líder muy capaz. Hemos visto una vista panorámica de lo que sería el flemático. Ahora vamos a ver qué puntos más buenos tiene el flemático, los puntos fuertes, que de todas formas
tenemos que seguir recordando que aunque sean los puntos fuertes, son de alguien que no tiene a Dios. Y aún así necesitan el control, aunque sea bueno. Como es sereno y tiene buen humor, eso le permite ver el lado humorístico de toda situación. Dice, por más tétricas que sean, dice, sus humoradas, es decir, sus chistes, sus de eso, ¿no? Seguro que os acordaréis de Antonio, arrancan carcajadas en los demás, aunque él no se ría ni nada, la persona no se ríe ni nada, pero hace que los demás se rían, es algo que está ahí. Dice, por naturaleza resulta un excelente consejero. Su manera tranquila de ser le facilita escuchar a los demás. También goza de la capacidad de no identificarse con la persona y por eso puede ser objetivo en sus juicios. No adelanta sus consejos a borbotones, sino que lo hace sesudamente y con precisión. El temperamento flemático es la confiabilidad en persona. Es un amigo fiel, aunque no suele dejarse envolver en los asuntos de otros. Dice, rara es la vez que se muestra desleal. Es práctico y eficiente. Dice, pensando las cosas ahorra energía y eso explica que desde temprana edad desarrolla su actitud para analizar una situación. Como no se siente emocionalmente estimulado a tomar decisiones rápidas, tiende a encontrar la manera práctica de lograr su objetivo con el mínimo esfuerzo. Es decir, conseguir las cosas o conseguir a lo mejor que otros hagan lo que debería hacer él. Eso sería manipulación. Eso no lo cuesta. Claro, eso es manipulación. Bueno, eso eran los puntos fuertes. Debilidades, ahora vamos a ir a las debilidades del temperamento. Es que estoy con rinitis y hace días que no me tomo la pastilla, entonces, perdonadme. Dice, la más notoria debilidad del temperamento flemático es su tendencia a ser lento y ocioso. Es decir, que le gusta distraerse pues, con el ordenador, con música, con cosas que le agradan, ¿vale? A menudo se comporta como si arrastrara los pies. ¿Alguna vez ha parecido? Pues mira, eso tiene un porqué. Dice, porque le ofende que lo hayan estimulado a la acción contra su voluntad. Vamos, que se bloquea, que cuando siente que lo están presionando, va mucho más lento. O vas más lenta, ¿vale? De modo que hace las cosas con la mayor lentitud posible. Dice, su falta de motivaciones, y eso es verdad, de ahí me sale a mí que nunca tuve motivaciones para nada en la vida, de mi lado flemático. Su falta de motivaciones lo hacen ser espectador en la vida y lo inclina a hacer lo mínimo, indispensable. Dice, esta característica le impide llevar adelante muchos de los proyectos en los cuales ha pensado y para cuya ejecución le sobra capacidad, por la simple razón de que para él es demasiado trabajo. Debido a su agudo sentido del humor y a su habilidad como observador, disimulado, hace así como que no se entera, pero está al ojo de todo, ¿vale? Sí. Dice, echa mano a su ingeniosa capacidad para juzgarles, es decir, para apretarte cuando le has tocado las narices, porque a lo mejor lo estás forzando a algo, entonces, como es guasón, pues toca en el punto débil, sí, así como distraídamente, ¿sabes? Y con burla. Eso es lo que está diciendo. Es que lo hace con las personas que amenazan motivarlo. Quiero decir, cuando amenazan motivarlo, no lo puede evitar, ¿vale? Dice, vamos, no hay mayor placer para el flemático que echar un balde de agua fría al entusiasmo de los demás. Es verdad, sobre todo de los coléricos. Los coléricos lo estresan. Si lo desea, pero también le molesta la lágrima fácil del sanguíneo, eso de... Sí, no, tampoco le gusta. Si lo desea, puede utilizar su rica imaginación para irritar y hacer enojar a los demás. Es decir, para divertirse, ¿sabes? Usa esa capacidad que Dios le dio, aunque él no lo supiera, él o ella, flemático o flemática, para meterse con los demás. Lo hace. Tengo que reconocer que yo eso lo hacía, Dice, otra de las debilidades es su egoísmo. Ese rasgo se hace más visible con los años. Cuando uno se hace mayor, todo va peor si no cambia. Dice, pero aprende a protegerse. Se opone tercamente a todo tipo de cambios. A veces, al madurar, aprende a disfrazar su terquedad. Y la terquedad es un pecado.
Dice, aprende a disfrazarla con un matiz tranquilo, de buen humor, ¿vale? Dice, a la vez que se afirma en su obstinación. Vamos, que él sigue obstinado en lo suyo, ocurra lo que ocurra, porque los cambios no le gustan. Dice, su terquedad lo hace tacaño, egoísta, pues su primer pensamiento será, ¿cuánto me va a costar? ¿O cuánto me va a significar? Y no estamos hablando en cuestión monetaria. El coste es qué voy a tener que dar de mi tiempo, de mi vida o de mi cambio, mi inestabilidad. Todo eso le preocupa y le hace ser tacaño, claro, en todos los sentidos ya. Dice, si bien es cierto que el egoísmo es una debilidad de la cual participan todos los temperamentos, dice, parece que el flemático es el que más tiene. Dice, con los años el flemático se vuelve más indeciso, porque no le gusta verse envuelto en nada. Dice, su claro discernimiento y su tranquila y analítica capacidad le permite ver una manera mejor de hacer las cosas, pero para el tiempo en que se permite o decide proponerlas, el grupo ya está en marcha, impulsado por otro. Vamos, que llega tarde. Se llega al colérico y el colérico tira para adelante, y aunque este hubiera hecho planes y a lo mejor fueran mejor, pues como el colérico es más decidido y más emprendedor, se lo roban. Le roba los planes. Dice, las principales necesidades del flemático son amor, bondad, mansedumbre, dominio propio y fe. Pero bueno, vamos a ver qué pasaría después de que las 9 características, y especialmente pues estas, cojan y lo transformen. Dice, pues mira, dice, poco es el cambio del temperamento flemático por su naturaleza calma, tranquila, pacífica, alegre, consecuente, vamos, lo que habría de esperar de un cristiano sin serlo. A veces un flemático inconverso parece más cristiano que un mismo cristiano, por la moral que tiene y por su forma de ser, y lo parece. ¿No os habéis encontrado esa gente que decís, qué buena persona que es? Lo único que le falta es convertirse, porque son buenas personas, pues seguramente son flemáticos. Las buenas personas seguramente son flemáticos. Tienen una moral normalmente intachable, a no ser que algo muy grande y cruel les haya ocurrido en la vida. Dice, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando llena al flemático? Por un lado, le dará la calma interior que aparenta en el exterior, es decir, que esa calma que un flemático o una flemática aparenta tener siempre, de que parece que no, la cosa no va con él, dice que el Espíritu Santo le va a dar eso realmente, algo que no tenía, y que uno sabe, el que lo padece, aunque los demás no lo vean, cómo está en ebullición por dentro. También superará su excesiva reserva, la terquedad, el temor, la indiferencia y su falta de motivación. Todo eso lo superará al ser lleno del Espíritu Santo. El flemático tiene la capacidad potencial de ser un excelente líder. El Espíritu Santo lo capacitará para que su potencial se traduzca en acción, que es lo que necesita. Dice, a medida que su corazón se llene hasta rebosar de un genuino amor por los demás, saldrá de su caparazón. Mira, eso sí que me ha recordado Antonio, lo del caparazón. Es que siempre nos hemos metido mucho con él, porque lo decía mal, lo del caparazón. Antonio, ¿cómo lo decía? Carapazón. De autoprotección. Y se dará vigorosamente al servicio de Cristo. Y a medida que crezca su amor por el Señor, se olvidará de sí mismo y aceptará por amor de Jesús tareas que antes rechazaba. Este don del Espíritu Santo del amor eliminará la parte odiosa y ofensiva de su personalidad y será un motivo de placer para quienes lo rodeen. El don de fe del Espíritu Santo anulará su peor problema, el temor. Dice, es muy común, dice, oír decir a un flemático, nunca he podido hablar en público. Ya sabéis por qué yo siempre he dicho, era mi parte flemática la que siempre decía que no era capaz de hablar en público. Dice, pero cuando el Espíritu Santo llena su vida, logra hacerlo cada vez con mayor facilidad. Bueno, eso de la facilidad, aún estoy en ello, Dice, cuando lo hace se prepara a fondo, pero eso sí que lo vemos en Antonio, y sus ideas revelan una mente bien organizada. Nunca será un extrovertido, pero acompaña su mensaje con argumentos lógicos. Resumimos debilidades: lento, ocioso, no tiene motivaciones, es irónico, egoísta, terco, no le gustan los cambios, tacaño, indeciso.
Los puntos fuertes serían sereno, tranquilo, buen humor, buen consejero, escucha a los demás, es objetivo, confiable, práctico, eficiente y analista, ¿vale? Las características que más necesita desarrollar del fruto del espíritu son amor, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Y parece mentira, ¿no?, que el flemático tenga que tener dominio propio, ¿no? Si parece que lo tiene todo bajo control. Pues ya veis que no, porque el hecho de ser irónico, de usar a los demás y todas esas cosas, uno necesita que el Espíritu Santo sea quien haga esas cosas. Y por eso necesita dominio propio, mucho, para que pueda tomar el control de todo eso y eso no salga a pasear nunca más, después de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir con el colérico. Y aunque os reís, yo me he guardado muchos ejemplos en todos los temperamentos que me parecían ejemplos a veces que ponen entre relaciones que me parecían fuertes. Como no quería dañar a nadie, me los he callado porque no es necesario para que entendamos lo que necesitamos cambiar. Temperamento colérico. Es fogoso, de genio vivo, ¿vale? Es fogoso, de genio vivo, de estos que son así como exaltados y eso. Activo y práctico, de recia voluntad. A menudo autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser terminante, le resulta fácil tomar decisiones, tanto para él como para los demás. Para el temperamento colérico, vivir en actividad es lo natural. No necesita ser estimulado, por el contrario, él estimula a los demás. Su actividad no se pierde en el vacío, pues tiene una mente aguda y penetrante. Recordar que esto es antes de convertirse. No vacila bajo la presión de lo que puedan pensar los otros. Se lo ve a menudo actuando a favor de una causa social. Es decir, que aunque es así que parece que no le llaman esas cosas a él, el poder ayudar a otros. Dice, no le asustan las adversidades, más bien lo estimulan. Como es tenaz, el éxito le sonríe, donde otros fracasan. Dicen de los coléricos que los líderes nacen y no se hacen. Y claro, en el caso del colérico parece que es real porque tiene todos los puntos para serlo. La naturaleza emocional del temperamento colérico es la parte menos desarrollada. Vamos, sería como en un... ¿Cómo se llama esto de metamorfosis? En una mariposa que se hubiera quedado entre gusano y mariposa. Esa parte no le ha salido. Dice, no simpatiza fácilmente, ni demuestra, ni tiene compasión por nadie. Le molestan las lágrimas ajenas. Es rápido para reconocer las oportunidades. Su mente es bien organizada y es extrovertido. Eso sería, en general, un colérico. Vamos a ver lo bueno del colérico, que lo tiene, ¿eh? Normalmente logra disciplinarse a sí mismo. Claro, con la cabeza que tiene organizada le es fácil. Confía en su propia capacidad. Siempre está en movimiento, pero a diferencia del sanguíneo, que recordáis que el sanguíneo está en un movimiento que no tiene ninguna productividad, se mueve, se cansa y no hace nada. Bueno, yo me refiero antes de convertirse. Dice, siempre tiene claro las cosas, el colérico, y es práctico. ¿Os estáis acordando del sanguíneo, no? Siempre tiene claro las cosas y es práctico. Cuando decide un proyecto, se aferra tenazmente, sin desviarse de la dirección escogida. Dice, el encarar un asunto a la vez le garantiza el éxito. Eso yo puedo decirlo, ¿eh? Benja, yo recuerdo que antes, eso de que él tuviera que hacer más de una cosa, eso era imposible porque él toda su atención la ponía en una cosa. Y claro, yo lo estresaba cuando yo le decía que podíamos... No, él se me estresaba. Y ya si lo estresaba, ya mal asunto. Dice, sus éxitos se deben más a su determinación que a sus planes o métodos. Es un excelente organizador, alcanza muchas decisiones por intuición, es decir, que es intuitivo, más que por razonamiento analítico, porque no piensa ni para algunas cosas, ni es, desde luego, analizar no analiza nunca el colérico, ¿vale? El temperamento colérico tiene una fuerte tendencia al liderato. No a lo mejor porque lo busque, sino porque como por su forma de ser, tira para adelante. Juzga con buen criterio y es rápido y audaz en las emergencias. Es decir, que en un caos
El colérico sabe lo que tiene que hacer en una catástrofe, enseguida, pam, pam, pam. Sabe que dicen que son los mejores para emergencias, en hospitales y en ambulancias y en todo eso. Alguien del temperamento colérico, porque sabe cómo tiene que actuar. Y se lo conoce en los círculos como el tipo que se hace cargo de todo, porque si los demás no lo hacen, lo hace él. Su actitud en general hacia la vida es casi siempre de optimismo. Es audaz hasta el punto de renunciar a una posición segura, movido por el desafío de lo desconocido. Tiene espíritu pionero, es decir, le gusta empezar cosas, ir a sitios tal vez donde otros no han ido. Cuando ve una situación a donde quiere ir, no ve los obstáculos o problemas, porque tiene sus ojos en la meta. Está seguro que lo que pueda surgir lo resolverá. Vamos, que por el camino, eso es algo que Benja siempre me decía, y a mí me daba una rabia porque yo veía todos los problemas, y él decía que cuando aparecieran lo solucionaría, ¿no? Y así era. La adversidad no lo desalienta, todo lo contrario. Vamos a ver sus debilidades. Lo más prominente del temperamento colérico son su dureza, ira, impetuosidad y autosuficiencia. El temperamento colérico padece una deficiencia emocional. No tiene, sí, porque ni siente ni padece. Era eso que hemos dicho antes, que se ha quedado ahí en gusano. Una ala sí y el otra no. No tiene compasión y tiende a ser indiferente y duro hacia los demás. Es verdad, ¿eh? Benja era muy duro, ¿eh? Hacia los demás. Y parecía, yo lo llamaba, eres Atila, por donde pasas no crece nada más. Eso la mayoría de los que están con nosotros lo saben, porque yo le bromeo mucho a él con eso. Sí. Él no dejaba que las emociones, porque gracias a Dios ha cambiado mucho, ¿no? No dejaba que las emociones o los sentimientos de otros retrasaran lo que había que hacer, ¿no? Él tiraba para adelante con todo y opinaba que eso era una pérdida de tiempo, porque alguien estuviera pasándolo mal, porque claro, morir al yo cuesta, ¿vale? Porque esa era la realidad. Yo creo que eso ayudó a que muchos se animaran a morir al yo, porque si no, no podían. Dice, mucha de su energía que lo impulsa para conseguir sus planes es por su disposición exaltada. Siempre está dispuesto. No puede estar quieto. Es un problema del colérico. Dice, es iracundo, ya venimos otra vez, violento, rencoroso, vengativo. Cuando cree que han sido injustos con él, le sale todo eso. Desde el punto de vista médico, dice, es propenso a adquirir una úlcera antes de los 40. En el temperamento colérico hay una veta de crueldad que le hace pisotear los sentimientos de los demás para lograr su objetivo, pero no porque quiera poder, sino porque si tiene que hacer algo, no le importa avasallar. No empecéis a hacer. Yo no soy así porque ya habéis sido transformados. Uno tiene que pensar cómo era antes de conocer a Dios y ver lo que le queda. Claro. Dice, es orgulloso, casi nunca pide disculpas. Dice, pocas veces expresa su aprobación. El dominio de sí mismo puede ser tan perfecto que aun en los peores ataques de ira, dice, puede no aporrear a la persona, aunque lo desee. Dice, pero la golpea aún es peor, con el más devastador garrote de la desaprobación. Su fuerte tendencia hacia la independencia y la seguridad en sí mismo lo hacen excesivamente independientes. Dicen también del temperamento colérico que de no convertirse en la niñez le resulta más difícil aún de adulto, porque le resulta difícil creer que Dios puede cambiar las cosas. Tiene que aprender a depender, así que contra antes se convierta alguien de temperamento colérico, lo va a llevar mejor. Benja aprendió a depender, aunque no lo creáis, Benja aprendió a depender de Dios. Y además le dio un corazón de pastor. No lo defiendo porque sea mi marido, sino porque es la verdad. Yo tuve corazón de pastor antes que él y a mí me maravilló ver ese milagro. Yo pude ver el poder de Dios porque puso en él un corazón de pastor y a veces
A veces, aunque no os lo creáis, yo soy más dura que él. A veces no entiendo, me parece que es débil en algunas ocasiones, aunque no se lo diga. Sí, cuando le sale el lado sanguíneo, ¿vale? Entonces, yo como buena flemática no me dejo llevar por las emociones. Mi lado sanguíneo ya desapareció, la gota esa la limpié. Dice, el colérico lleno del Espíritu Santo se volverá un dinámico y eficaz líder cristiano. Su fuerza de voluntad dirigida por el Espíritu Santo hacia metas eternas lo hace notoriamente productivo. Hará la milla extra, eso que habla Mateo 5:41, que hay que hacer una milla extra, pues el colérico la hace sin pensar que la está haciendo, la hace para ejecutar la obra del Señor, no le importa. Eso es lo que ocurre cuando es lleno del Espíritu Santo, que no le importa el precio a pagar. Es un hecho conocido que muchos de los más grandes líderes en la historia de la Iglesia poseían una fuerte dosis de temperamento colérico. Aprenderá a confiar en el Señor y no en Él. Eso evitará que actúe precipitadamente, basándose en su intuición. Dice, a medida que Dios cambia su natural ira, descubre su mayor felicidad. Llega a ser feliz el tío y todo, o la tía. Una vez que dejan que Dios los vaya transformando, se convierten en personas porque son de mal carácter, los coléricos. Si es preciso una venganza, deja que el Señor se las tome. Cuando el colérico está lleno del Espíritu Santo, cambiará lo brusco y torpe a lo delicado y amable y cortés. Dejará de ser orgulloso y será manso y humilde. Tendrá un natural deseo de brindarse a otros y será paciente con las debilidades de los demás. Como es activo, nunca le faltarán cosas que hacer, pero ahora serán guiadas por el Espíritu Santo y su mayor empeño, y creo que esto todos lo vamos a reconocer, será dar a conocer a los demás la necesidad de conocer a Cristo. Se convierte toda su actividad en que los demás puedan conocer a Dios. Dicen que los coléricos son los que más empeño ponen en eso, en ser evangelistas, en preparar a gente. Son buenos viendo y enviando. Pablo era colérico y ya sabéis que él se recorrió toda Asia, se recorrió Roma, se lo recorrió todo. Después de ser transformado, Pablo fue el que nos ha dejado además realmente la doctrina, Dios lo usó y no paró. Los años de vida que Dios le dio, no paró de un lugar a otro. Vamos a dar un breve repaso a las debilidades del colérico. Es su dureza, ira, impetuoso, autosuficiencia, sin compasión, indiferente, violencia, venganza, rencoroso, orgulloso. Desaprueba a los demás, es independiente. A ti le he puesto yo. Puntos fuertes del colérico. Es disciplinado, activo, capaz, práctico, tenaz, organizador, líder, buen criterio, optimista. Pero mira una cosa, tanto las debilidades como los puntos fuertes que tiene un temperamento, es decir, nuestra herencia, el hombre natural, la vieja naturaleza, tiene que ser transformada. Ambas cosas, debilidades y puntos fuertes, porque si los puntos fuertes no los coge y los usa Dios, no sirven de nada. Lo estaríamos haciendo nosotros, lo estaríamos haciendo mal, y cuando lo estamos haciendo mal estamos pecando. Así que tenemos que hacer un repaso a todo y de ponerlo todo en manos de Dios para que el Espíritu Santo pueda transformar todas esas cosas. Él necesita desarrollar el amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre y bondad. Bueno, y las que faltan también, pero son las que más necesita. Pero ya veis que en todas lo primero que sale es el amor. Realmente lo que más necesitamos desarrollar es el amor, porque todos padecemos el mismo mal, que es el egoísmo. Todo ser humano es egoísta, ¿no? Y mira para sí mismo. Y necesita ese antídoto que es el amor para poder ver las cosas de forma diferente y no verlas como las vemos. Y sobre todo vernos a nosotros también, porque cuando uno ve con el amor de Dios, ve todo de forma diferente. Igual algunos pensaréis, bueno, esto no va conmigo, ni me reconozco,
ni res de res hay para mí. Yo os pediría que meditaras, porque igual os está pasando que a mí, cuando por primera vez cayó este material y yo no fui capaz de ver lo que había en mi vida. De hecho, cuando finalmente yo me pude ver, nunca pude ver los puntos fuertes. Reconocí mi mayor temperamento o mis mayores temperamentos, ambos, porque creo que lo que más predomina a mí es melancólico y flemático. Lo reconocí por los puntos débiles, por las cosas feas. Era incapaz de ver que hubiese algo bueno en mí. Y Dios también tuvo que sanar eso. Eso era algo que venía conmigo, con la vida pasada, y aún después de muchos años de convertirme, de tener ese encuentro con Dios que cambió mi vida, yo seguía sin ver nada bueno. Uno llega a Dios muchas veces por necesidad. Yo creo que todos por necesidad. Realmente creo que pocos ese día se sienten tan pecadores que se ponen de rodillas ante Dios. Yo vi mi necesidad y entendí que solo Él podía cambiar mi vida. Entendí que había vivido una vida de espaldas a Dios, aunque yo decía que no creía en Él, pero de repente vi que estaba ahí y que, aunque me habían hecho daño y yo había usado ese daño para vengarme y para hacer cosas, ya no tenía derecho a nada de eso. Cuando yo me encontré con Jesús, me di cuenta que se me acababan las excusas. Se acabaron las excusas. Yo necesitaba un milagro, porque estaba perdida, y no por lo que me habían hecho. Estaba perdida sin Él. Había pecado contra mi propia vida, había pecado contra la vida de otros, y había pecado contra Él, aunque ignoraba que Él estaba ahí o no quería verlo. Pero que lo ignorase, que no lo viese, que no creyese, no evitaba que Él fuera real, que estuviese ahí, que siempre me había perseguido y aun en contra de mi voluntad me había protegido. Me encontré por primera vez con alguien que me amaba, y me amaba como era, con todo lo feo. La verdad es que eso me hizo sentir muy bien. Por primera vez sentí que tenía valor y que era importante. Tanto que Dios había mandado a Jesús para que diera su vida por mí en la cruz y yo pudiera relacionarme con el Padre. Yo, que no tenía nada que ofrecer, podía relacionarme con el Padre. Y empecé a relacionarme con Él y Él empezó a hablarme de mí y de las excusas que siempre había tenido. Me han hecho esto, me han hecho lo otro, y Dios me dijo, se acabó las excusas. No existe, ¿qué importa lo que te hayan hecho? Estabas perdida, te ibas al infierno. Y estabas perdida por ti, no por lo que te han hecho. Eres responsable de tus propias decisiones. Tuve que enfrentarme a eso. Y la mejor decisión que yo tomé en mi vida fue decirle sí. Y quiero ver. Y pude ver mi vieja naturaleza, la que tengo que seguir crucificando cada día, porque en cuanto me descuido, va por delante de mí. Es una cosa que yo a veces digo, pero si te acabo de dejar ahí, ¿cómo puede ser que vayas corriendo por ahí ya? Y ya está haciendo de las suyas. Pero entendí que yo necesitaba amor, porque yo no tenía, era flemática. A mí lo flemático no amaba a nadie más que a sí misma. No amaba a nadie, aunque yo pensaba que sí, por lo melancólico. Pero la realidad era que no tenía motivación por nada en la vida, ni por nadie. Si no me motivaba porque algo, aunque yo no lo sabía entonces, me satisfacía, no lo hacía. Dios me motivó a amar. Y me motivó a caminar con Él. Y me motivó a morir a mí misma. Me motivó a querer descubrir cómo era mi vieja naturaleza.
y me motiva cada día a querer crucificarla y a no querer. Cada vez que la veo me asusto. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que aún estés tan grande? Si ya debías estar ahí moribunda, haberte secado, y te veo aún tan fuerte en mí.